Bueno, pasado, ¿eh? y una de las cosas, hace unos días que tuvimos la oportunidad de charlar contigo previo a este programa y tal, esto me viene a la mente justo con esto de que hemos hablado la cuestión de la traducción, que también tiene que haber nos comentabas que había un componente de feeling, ¿no? Concretamente con la obra de Rothfuss, ¿no? Una cierta intuición, ¿no? Que utilizabas pues a la hora de elegir según qué nombres, ¿no? Me acuerdo que nos pusiste el ejemplo de Lirio, ¿no? Para el nombre de la espada. Para la espada, Claro. sí. Exacto, que no sé si puedes explicar esto un poquito aquí para nuestros oyentes. Sí, bueno, pues en libros así, libros especialmente, libros de este tipo, ¿no? De literatura fantástica, etcétera, donde hay bastante léxico inventado, porque o se hace un uso especial del léxico, o se utiliza un léxico, una jerga determinada, lo que sea. En este caso es léxico inventado, ¿no? Directamente. Entonces aquí, pues, hay dos cosas. O sea, primero es la documentación y la investigación propia de cualquier otro texto, ¿no? Que, de hecho, todas las palabras inventadas que salen en la obra de Rothfuss, yo las he buscado en el diccionario, porque muchas están en el diccionario. O sea, tú te piensas que el nombre de una planta, porque él, por ejemplo, en una misma página, en un párrafo, te está hablando de 5 plantas, 3 son inventadas y 2 son auténticas, pero yo no Claro. las conozco, ¿vale? La cola de ratón azul, pues yo no sé, no tengo ni idea. Los nombres de las plantas son tan raros que te puedes encontrar lo que sea. Y entonces, lo primero que hago es buscarlas en el diccionario. Esto es un gasto de tiempo bestial, pero a mí yo lo tengo súper asumido que eso es así y lo hago con placer y además, mira, algo aprendo, ¿no? Pero primero es discernir. ¿Es una palabra inventada de Rothfuss o esto existe en el diccionario? Te llevas unas sorpresas con esto de la cola de ratón azul que me he inventado ahora mismo. Pues a lo mejor existe, ¿sabes? Dices, ostras, esto estaba en el diccionario, qué fuerte, ¿no? Entonces, primero es esto, pam, investigación pura y dura. ¿Está o no está? Y luego es, bueno, ¿a ti qué te sugiere esa palabra? La parte que yo decía, pues de la intuición, ¿no? Esto a mí me suena esto, me suena más así, me suena más así, tal. Y luego, en el caso de Rothfuss, el lujazo total es tenerlo disponible a él con ese chat que ya he explicado muchas veces, donde estábamos todos los traductores de la obra, más o menos en la misma época, coincidiendo bastante en el tiempo, ¿no? No exactamente, unos iban más retrasados, pero ahí que podías hacerle consultas a él directamente, consultar con otros traductores. Yo consultaba con los de portugués, italiano y francés. Nos decíamos cosas, nos chivábamos. Pues mira, yo he tirado por aquí, yo he puesto no sé qué, he usado esta raíz. Pero claro, poderle preguntar a él, oye, esto... Y entonces él mismo decía, uy, no, esto lo puse porque me sonaba bonito, porque me recordaba cuando era pequeño, yo qué sé, un vecino que tenía que se llamaba así, o porque me gustaba el sonido puramente. Muchas veces decía, porque me gusta cómo suena, y ya está. Y otras veces no, decía, esto es, pues viene de tal raíz, viene de tal cosa, te lo explicaba más. Pero sí se combinan las tres cosas, ¿no? A la vez. Mucha intuición, pero también mucha investigación. También que dices, los traductores somos voraces, ¿no? Bombardeamos si podemos al autor con preguntas porque queremos ser exacto, pero que además Rothfuss ya dejó claro que tampoco lo quiere explicar todo, ¿no? Que quiere dejar también margen para interpretaciones, ¿no? Que Exacto. lo considera parte de la magia, de la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él se prestaba, de hecho, este foro, este chat lo creó él, por supuesto, para que le hiciéramos consultas. O sea, estaba totalmente abierto, disponible y encantado de resolver dudas, de sugerir cosas y tal. Pero hacía dos cosas. Una, que al final siempre decía, mira, patatín, patatín, patatam, te daba la explicación que tú le estabas pidiendo y decía, pero recuerda que este libro lo estás escribiendo tú. O sea, la decisión es tuya, no es mía. Y entonces te decía, tú adelante con tu decisión. Y decía, yo no hablo ningún otro idioma, o sea, no conozco ningún idioma extranjero. O sea, no conozco tu lengua y la decisión la tienes que tomar tú, que eres la que conoce la lengua. O sea, que al final siempre daba carta blanca, siempre decía, tiene una confianza total, lo cual se agradece muchísimo, porque ya te ha dado su apoyo, ya te ha dado la información que tú pides, pero luego te dice, tú adelante, porque este libro lo estás escribiendo tú en tu lengua. Por lo tanto, toma las decisiones y la última palabra la tienes tú. Y luego,
tomando lo que me decías. Y sí, ese otro aspecto, ese otro matiz es que él decía, muchas veces decía, bueno, esto lo he dejado así, y cosas que decías, pero esto queda muy ambiguo, ¿no? O sea, no lo explicas. Y decía, no, es que no puedo explicarlo todo, no quiero explicarlo todo. Y esto, a ver, yo que no soy una gran lectora de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? O de literatura fantástica, bueno, sí he leído mucho, pero que si me dijeras elige un género, pues igual no elegiría este género, elegiría otro, ¿no? Pero quiero decir que hay mucha gente que es mucho más como vosotros, que sois aficionados al género fantástico, que habéis leído mucho más y lo sabéis más. Claro, el autor de literatura fantástica construye un mundo que se está inventando muchísimas cosas, ¿no? Se está inventando incluso un tiempo, un espacio temporal y se está inventando un espacio geográfico. Se está inventando, en el caso de Rothfuss, pues se inventa la moneda, las monedas, diferentes monedas, se inventa el calendario, etcétera, etcétera, las fiestas, todo. Y entonces hay mucha creación, ¿no? Porque para sustentar ese mundo tiene que haber mucha base, mucha cosa que la mitad no está en el libro, está solo en su cabeza, pero se vierte de alguna manera en el libro. Y entonces eso le permite luego no explicarlo todo. O sea, tiene que quedar hilos, siempre quedan hilos sueltos, ¿no? Y dice, bueno, es que... Es una cosa que comentamos mucho, ¿no? De que hay hilos y que no necesariamente se van a resolver, ni mucho menos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya, y preguntas sean un poquito más concretas. Sí, bueno, también referente a esto que está comentando Gemma, de que Rothfuss deja ambiguo la traducción y todo demás, teníamos la pregunta, porque hay veces que hay algunas palabras que no se acaban de saber si son inventadas por Rothfuss, como comentabas, o si es algo muy específico, así. Yo le pregunté a Calero y a Cronista, porque no sabía si era cosa mía o del propio libro, que, bueno, la pregunta es, ¿qué es un embril? Básicamente, aparece en el libro unos objetos que son los embriles, el embril, y queremos preguntarte si tú le habías preguntado a Rothfuss o si tenías algún conocimiento, porque lo hemos buscado también en internet y no aparece nada, pero quiero decir, busqué también de dónde provenía la palabra, si era un conjunto de algo, a lo mejor, porque podría ser que a veces ha pasado eso. Y no encontré nada de información realmente y era un poquito de eso. Si tú tenías un poco más de información o si podías ampliar esto o si realmente te lo encontraste y no sabías muy bien tampoco, estás un poco perdida como nosotros. Sí. O sea, me pasó lo mismo. O sea, hice el mismo camino, el mismo recorrido que vosotros. Me encontré esa palabra que yo no conozco y entonces la busqué. La busqué en el diccionario. No sale, entonces luego la buscas en Google y ves que tampoco sale y dices, vale, palabra inventada. También he de decir que Patrick no abrió el chat esta vez para hacer consulta. No sé si es que no había... Bueno, yo creo que estaba ocupado porque yo intenté hacerle consultas y esta vez no estaba, ¿no? No estaba abierto a hacer las preguntas y tal. Y entonces es una cosa que, bueno, le podría haber preguntado, sí, pero quedó claro que era una palabra inventada por él y sencillamente como no crea o sea, no crea mucho conflicto a la hora de traducirlo porque el sonido, o sea, la construcción de la palabra embril, puedes dudar sobre el acento, se llamará embril o embril, pero tanto la grafía como la fonética, o sea, es que no hay mucho problema, se puede llamar perfectamente embril. Si él lo ha llamado embril, no significa nada en ningún mundo que he conocido. Claro. Está bien. Habría buscado mi pata para... Sí, ¿Para cuándo el suena diccionario? bien, porque no hay una, no sé, no hay ningún problema con esta palabra, no suena mal, no. Adelante, ¿para qué la voy a cambiar? O sea, yo en esos casos Claro. la he tocado, le has dejado, digo, mira, lo más parecido a lo que pone él, una palabra que no existe, por lo tanto, ahí está, ¿no? Si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿no? Exacto, me gusta. Y en otros detalles, por ejemplo, habíamos estado comentando antes el tema Como de por que... ejemplo, perdonad, Dime. como por ejemplo, como si pasaba en Edena Ru, ¿vale? Que en inglés se llama edema. Lo estoy diciendo bien ahora, ¿no? Se llama edema Ru. Y entonces yo escribí y le dije, perdona, en castellano no se puede llamar edema Ru. Porque no es un edema, o sea, claro, no se puede llamar edema. Edema es una palabra en castellano, entonces significa una cosa, en inglés no.
O sí, pero no estaba en su idiolecto, no lo sé, dije, no sé, es que está muy cercano. Para nosotros, para ellos es una palabra científica, para nosotros no, para nosotros es una palabra bastante normal. Entonces dije, esto no se puede usar. Entonces yo le proponía palabras con otra vocal al principio. Y entonces me dije, ay, ¿por qué no cambias la consonante? Digo, ostras, claro, la consonante es mucho más fácil cambiar la consonante. Ya está. No, está. Bueno, es Bueno, interesante el proceso, ¿eh? Claro, de hecho creemos que no se puede cambiar porque bueno, una de las teorías que barajamos, ¿no?, es que en el origen de los Ademre y los Edemarru es común. Y Maedre, el nombre que dan a Quoth, es un anagrama de Ademre, siendo un Ru. Y hay personajes en la mitología, ¿no?, de cada uno. Por un lado, pues tenemos a Ete, por otro tenemos a Ilien, una serie de personajes y que hay un origen ahí, ¿no? Unos no quieren saber nada de la música y guardan quietud y silencio, y de hecho si es músico te consideran una puta, pero literalmente, y el otro... Mucho respeto por la música, a fin de cuentas, porque explica que solo son en la familia, es algo muy cercano, es algo muy profundo para ellos. Sí, pero hablan del calor de la voz, en una saga donde hay nominación y que se transmite mucho, y los otros, pues, lo contrario, ¿no? Y creemos que, claro, igual no, es una sensación nuestra, ¿eh? No se podía cambiar demasiado el nombre porque las dos palabras, si juegas con los anagramas, tienen ese origen, Ya, ¿no? claro. Quitado, obviamente, que Dema sonaría Bueno, no lo fatal. sé, no me acuerdo. Sí, pero fíjate que en este caso, por ejemplo, yo me alegro muchísimo. Hay cosas que dices, hay cosas que han pasado muchos años, ¿no? Y varios libros. Y entonces, a veces me viene a la cabeza, digo, ostras, hay una cosa que nunca se la llegué a consultar y yo puse no sé qué, porque claro, son libros muy extensos. O sea, tampoco estás consultándole todo el tiempo. Entonces había cosas que se quedaban en el tintero o dudas que surgían cuando ya estábamos haciendo la corrección, yo estaba revisando la corrección y salían cosas todavía, pero claro, es tan extenso y hay tanta materia que entonces salían cosas que decía, ostras, esto no se lo he llegado a preguntar. Qué fuerte, aquí me la estoy jugando, porque esto tiré millas y tomé una solución. Y en ese momento a ti te parece tan natural que dices, ay, esto me suena bien, pim pam, tiras para adelante y ya lo incorporas al léxico de la saga y ya te suena bien. Y de repente puede ser que en el siguiente libro eso vaya a crear un conflicto con otra cosa. Entonces dije, hostia, yo sé que hay cosas que no se las he llegado a preguntar y me crea mucha duda. Pero esto sí, me acuerdo perfectamente. Y además hay un histórico, ¿eh? O sea, todas las preguntas del chat existen todavía, o sea, se puede acceder a ellas todavía. Bueno, yo puedo acceder a ellas. No, esto es... Y... Esto es oro, sí. Aquí hay gente empujando Gemma en la sala por ese chat. Hay gente que ya. Ese glosario, ¿no? Perdido. Hay gente que por ese glosario han sacado ya billetes. Es interesantísimo. Abrimos crowdfunding, chicos. Hubo una discusión. Bueno, es que no me quiero enrollar demasiado aquí. Pero bueno, había unas discusiones bestiales sobre cosas, puestas en común de ideas, ¿no? En ese sentido, una discusión sobre detalles que dices, bueno, es que cualquiera que no sea traductor, o sea, porque a lo mejor estábamos 3 traductores con Rothfuss, pero es que yo he puesto esto, no, pero yo he puesto esto, no, pero yo no sé qué. Y decías, cualquiera que nos vea por un agujerito se piensa que estamos todos locos, totalmente. De dándole tantas vueltas a la letani, por ejemplo, en femenino, ¿no? En portugués, que es un idioma cercano, que era un concepto para los portugueses femenino en vez del letani, ¿no? Nos hablabas otro día de esta filosofía, sí, ¿no? Que para ti era clarísimo una palabra masculina y para otros traductores femenina, ¿no? O sea, estos debates son, bueno, no sé. Sí, bueno, esta fue una de las gordas. Esta fue una de las gordas porque yo ya lo tenía, el letani era masculino fijo y de repente cuando yo estaba a punto de entregar mi traducción, ya te digo que había otros traductores que iban más lentos o habían empezado más tarde o lo que sea, y de repente eso es la portuguesa, que no sé qué de la letani, y yo dije, un momento. Y entonces yo entré y dije, un momento, ¿me estás diciendo que lo has puesto en femenino? Y dice, sí, claro. Y yo, guau. Y yo parando máquinas ahí, de repente parando máquinas a toda mecha, porque yo ya lo tenía hecho y para mí era letani, pero además en mi cabeza ya no me podía referir a eso en femenino, era imposible. Y entonces le pregunté a Patrick, pero a ver,
esto y tal. Y el otro, sí, claro, porque es femenino, porque es un femenino, todo es un mundo como femenino, los personajes, todo en la feminidad, ¿no? Entonces le dije, a ver, vale, pero es que eso en nuestra lengua no tiene nada que ver, porque una cosa es el género gramatical y otra cosa es lo que dice, suscite eso, o sea, es que no. Entonces era ponerle, entonces empecé a machacarlo, a ponerle ejemplos, ¿no? De yo qué sé, pues el parto, el embarazo, el feminismo, todo de palabras relacionadas con la mujer y con la feminidad y con tal, que son masculinas, obviamente, porque el género gramatical no tiene nada que ver ahí, no pinta nada. En algún momento de su origen igual sí, pero no. Y entonces al final me dijo esto, ¿no? Bueno, decides tú porque tú decides. Y digo, no, pues va a ser masculino, porque no. Porque yo le decía, es un arte es un arte, una filosofía, le ponía ejemplos, bueno, está muy explicado, le tenía que rescatar esa charla que tuvimos.